¿no? Ahora les toca oír al bobo de la tribu. Comencemos por un tema puntual. ¿Cómo se mira el mundo? Resulta muy importante. ¿Cuál es la visión del mundo? Yo particularmente creo, fervientemente, en la gran herencia del pensamiento ilustrado. Y el pensamiento ilustrado trajo un gran cambio, un enorme cambio en el mundo. Porque antes del pensamiento ilustrado no habían 4 valores principales, que son la razón humana, la confianza en la razón humana para alcanzar el conocimiento o la ciencia, para que sirviera a un valor inmenso que es el de la dignidad humana, y a través de ello pudiéramos alcanzar el progreso. Ese sueño maravilloso de los padres ilustrados produjo el más grande cambio en la historia de la humanidad. Si ustedes se ponen a pensar que nosotros hace 150.000 años salimos de las sabanas orientales del África y comenzamos a esparcirnos hacia el creciente fértil, hacia el Levante, algunos se fueron para Europa, otros se fueron para Asia, y avanzando hacia Asia llegaron hasta aquí. Tienen que pensar que solamente en los últimos 400 años la humanidad ha pegado un salto tal que pudimos salir de la trampa malthusiana. ¿Qué era la trampa malthusiana? La trampa malthusiana es este famoso concepto que Thomas Malthus estableció, de que la generación de bienes, ¿no?, crece aritméticamente, mientras que la población crece geométricamente. Entonces, ¿qué pasaba? Nos íbamos a un sitio, nos multiplicábamos, encontrábamos una cosa fértil, nos multiplicábamos y comenzaba la escasez, teníamos que volver a migrar. Todo eso acabó con el gran impulso del pensamiento ilustrado. Dentro del pensamiento ilustrado, con un concepto del humanismo, vino el derecho penal liberal o el derecho penal democrático. ¿Cuál es la base fundamental del derecho penal democrático? Un asunto que es central: el concepto de Estado de Derecho y de dignidad humana. Fíjese, esto es muy, muy importante porque van a darse cuenta que cuando nos alejamos de eso, comienzan los peligros. La pena ya no era un castigo, era un instrumento para resocializar a la persona. La búsqueda de la verdad tenía límites. Antes de eso, antes del pensamiento ilustrado, la búsqueda de la verdad no tenía límites. La búsqueda de la verdad podía alcanzar que yo atrapara a alguien y lo atormentara. Tenemos un hermoso lugar, no es la Corte Suprema, es el que está junto aquí a Palacio Legislativo, pero se parece bastante, ¿no? Y ustedes pueden ver el potro, pueden ver cómo se calentaban los hierros y lo más impresionante, si alguno de ustedes pudiera acceder a las actas de la Inquisición, verían lo detalladas que eran. Por ejemplo, ay, ponen todos los ayes, ¿no? Gritaba el atormentado. El atormentado perdió el conocimiento. Viene el médico. El atormentado recupera el conocimiento. Se reinicia el tormento. ¡Ay! Van a ver las actas, son espectaculares. ¿Qué era lo importante? Lo importante era obtener la verdad. La persecución era ilimitada. Repito, la sanción solo era castigo, era pura retribución. Causaste daño, yo te hago daño. Y delito era lo que se le ocurría a quien tenía el poder. Y se le ocurría ahora. Y entonces había retroactividad de las normas, porque hoy venía la sanción que a mí se me ocurría que había que aplicarle a la señora porque está con su celular grabando, y hoy, a partir de hoy, eso es delito. La señora no sabía que eso era delito. Y entonces la llevábamos a este lindo lugar y la convencíamos de que nos diga la verdad, ¿no? Todo eso, o sea, nos llevó al concepto de gobierno limitado o Estado limitado, de limitar el poder del Estado. Entonces, miren lo importante que esto, porque ahora vamos a aterrizar a donde estaba hablando César, de lo que nos ha hablado César. Llegamos al punto en que se limita el poder del Estado para perseguir a las personas y para causarles aflicciones que llamamos penas. Y esto
dijimos, van a haber límites materiales, o sea, a propósito de qué cosas son las que van a poder ser perseguidas, van a haber límites personales, de manera que vamos a diferenciar a quiénes los perseguimos y cómo los perseguimos, y vamos a hacer límites temporales, de tal manera que alguien no sea perseguido eternamente. Sin embargo, yo sé que a César no le gusta mucho esto, porque cuando voy mezclando un poco la ideología, ya César comienza a levantar la ceja, porque él es un penalista puro, yo tengo los vicios del derecho constitucional. Hay corrientes de pensamiento, una de las más notables, por sus efectos, es el marxismo. Y donde entra la influencia del marxismo, entra una frase maravillosa de Carlos Marx en La cuestión judía, que la repite en Miseria de la filosofía. Los derechos humanos no son nada más que simples proyecciones del egoísmo burgués. Por lo tanto, ustedes van a poder ver que donde hay gobiernos o instituciones gobernadas por la ideología marxista, lo primero que desaparece son los derechos humanos. No es casual, no es que son tiranos, no es que a él se le ocurre en algún momento, es conceptual, es ideológico. Y como Plejánov, un gran marxista, decía, la ideología es nuestra visión del mundo. Eso se coló en nuestro sistema en los últimos 24 años. Y el Estado, el derecho penal democrático, entró de vacaciones. Y el 2004, yo sé que esto tampoco le va a gustar a César, un conjunto de Pithecanthropus hizo un código procesal penal. Porque hay quienes creen que esto es un gran avance. Sí, tiene algunos avances. Pero permítanme contarles que desde mi punto de vista, y como ha funcionado, tal como lo temí en 2004 cuando lo vi por primera vez, dije, van a haber unos abusos de los que se va a tener memoria por siempre. Y vinieron los abusos. Solo que vinieron 14 años más tarde de cuando los presagié. Para empezar, ahí está, se puso en el artículo 339, inciso 1, la suspensión de la prescripción por la formalización de la investigación preparatoria. César ya les he explicado con todo detalle. Para la suspensión tiene que haber algo que se llama, nosotros los abogados nos gusta hablar con palabritas raras, ¿no? Una circunstancia impeditiva del proceso. Tiene que haber algo que impida que el proceso discurra. Se escapa, entonces hay que extraditarlo. Ya, pues mucho regalo decirle que corra el plazo de prescripción. Algún castigo tiene que tener por obligarme a perseguirlo y a traerlo. Suspendo el plazo de prescripción. Tengo otro ejemplo que ha dado, que es correcto y preciso de parte de César, como siempre, es, tiene un privilegio y tengo que levantar ese privilegio. Esto toma un tiempo. ¿Es lógico que se detenga el cómputo? Es lógico que se detenga el cómputo, es justo. No es irracional. Ok. Pero los señores estaban reunidos con sus trajes de pieles ahí sentados, sus palos los había puesto al costado, ¿no? Sus mazos los había puesto al costado, y mientras acariciaban a su mamut y acariciaban a su tigre de diente de sable, dijeron, ¿qué tal si suspendemos la prescripción cuando se formaliza la investigación preparatoria? Y entonces todos, y listo, aprobaron, se acabó. Nadie se puso a pensar que la formalización de la investigación preparatoria es una decisión por la que el fiscal adquiere mayores poderes. Puede pedir prisión preventiva, puede pedir suspensión preventiva de derechos, que acá se reparten como tic-tacs. Puede pedir muchísimas cosas que no puede pedir en las diligencias preliminares de investigación. Y entonces había que interpretar la norma. Y entonces, parte de los uga-uga forman la Corte Suprema. ¿O no? ¿Participaron todos en hacer el código o no? Sobre todo uno, el buscador de la verdad, ¿no? Tiene su palito ahí, va buscando la verdad. Él no necesita escuchar a las partes, él solamente busca la verdad y su palito le encuentra la verdad. Ya. ¿Qué ocurrió? Fue la ley a ser interpretada por los uga-uga togados. Y los uga-uga togados dijeron una cosa: se suspende hasta que termine el proceso. Con lo rápidos que son los procesos en el Perú, por supuesto, ¿no?
hasta que termine el proceso. Bueno, comenzamos a reclamar a algunos y los uga dijeron, se nos fue la mano, mucho uga. Vamos a ser buena gente. Ahora vamos a ser buena gente. Nos hemos dado cuenta, hemos cometido un gravísimo error. Ahora la suspensión va a durar lo mismo que la prescripción extraordinaria. César, creo que les olvidó contarles. La prescripción ordinaria es la que se da con el máximo de la pena cuando no ha comenzado la investigación. Nadie lo ha investigado a uno la hizo bien o no tuvo la mala suerte de que lo denuncien arbitrariamente, ¿no? Entonces, vence ahí. La extraordinaria es, hay investigación, se agrega la mitad del plazo máximo. Eso es el plazo. Entonces dijeron, ajá, ya está. La suspensión va a durar lo mismo que la prescripción extraordinaria. A nadie, o a los UGA menos, se les iba a ocurrir hacer un pequeño ejercicio mental, ¿no? ¿Cuál fue el ejercicio mental? ¿Qué pasa si a mí me formalizan la investigación preparatoria el último día de la prescripción extraordinaria? Su Excelencia UGA, dígame. Ah, igual. Otro plazo y medio, más un día. Perfecto. ¿Usted ha leído la Constitución? UGA no. Ah, ya, no lee la Constitución, UGA. A UGA no le importa la Constitución. Entonces, si usted revisa la Constitución, va a encontrar que lo máximo que hace la Constitución, con excepción de los delitos imprescriptibles, es duplicar el plazo de prescripción, que es cuando se afecta el patrimonio del Estado. ¿Cómo podían ellos, por vía interpretativa, triplicar el plazo extraordinario, el plazo de prescripción? Porque si el plazo extraordinario es 1 y medio y me faltó un día, le agrego otro día y medio, otro plazo y medio, entonces triplico no. 1.5 más 1.5, ¿cuánto da? UGA no sabe sumar. UGA no le importa. Y listo. Entonces el legislador se dio cuenta de que esto era una monstruosidad. Pero se puso tímido, porque el legislador a veces tiene sus momentos tímidos, ¿no? Porque no, también la prensa grita, entonces hay que salir, digamos, círculo por círculo del infierno. No hay que salir en directo, porque si salimos en directo nos puede chocar el encontrar aire fresco después de tanto calor. Digo, va a durar 1 año. Yo no sé por qué tiene que durar 1 año. En realidad no debería darse. Así de sencillo. No tendría que haber suspensión del plazo de prescripción, del cómputo del plazo de prescripción, por la formalización de la investigación preparatoria, porque no hay ninguna razón para que se suspenda el cómputo del plazo de la investigación preparatoria. Pero los UGA tienen atrás unos que son muy vivos, que visten ternos, usan corbatas de seda, etcétera, y comen caviar, que les encanta perseguir a la gente y que tienen pues justamente esa idea perversa de que hay que tener a la gente perseguida permanentemente. Quiero darles un dato además histórico interesante. ¿Saben quién es el que inventó el uso del proceso, aparte de la Iglesia Católica, pero no vamos a meternos con eso porque si no nos entramos en problemas? El uso del proceso penal para fines políticos y toma del poder absoluto. Dígame quién. ¿Ustedes creen que Hitler? No, Hitler era más expeditivo. Mandaba 2 de la SS y le decía, si no te suicidas, matamos a toda tu familia y te matamos a ti también. Entonces el tipo agarraba una cápsula de cianuro y se terminó. Pregúntenle al general Rommel si pueden hacer Ouija. Stalin, 1934, ¿te acuerdas, César? Sus compañeros de la revolución, Pleyanov, ¿no? Zinoviev, todos ellos. Hay una foto, Fernando se acuerda de esa foto. Al principio estaban todos y van eliminándolos a todos. Al final queda Stalin solito en la foto. Toditos habían sido procesados. ¿Y qué hacían? ¿Colaboración eficaz o miento? ¿No? Llegaba el fiscal, se me escapa el nombre, Vichinsky, Andrei Vichinsky. Entonces decían, tu familia, tú, todos, pero tienes que confesar que eres un enemigo de la revolución y que Ángel también es enemigo de la revolución y Elizabeth también es enemiga de la revolución y Rospigliosi también es enemigo de la revolución. Entonces el tipo llegaba y decía, pues ya, listo.
se avergonzaba, confesaba públicamente, era condenado, enviado a Siberia, si tenía suerte. Bueno, yo, César también, y mucha gente, vivimos los juicios de Lima, entre 2017, 18, 19 y 20. Y entonces, César, eres un caballero, yo no. Entonces él dice, no, el tipo penal de organización criminal estaba bien. No, estaba mal. Estaba mal. ¿Saben por qué? Porque se prestaba a las interpretaciones de Uga Uga. Y entonces los Uga, dije, Uga, tres. Ya, 3 personas podían ser calificadas como una organización criminal y tratadas como si fueran el cártel de Sinaloa, el cártel de Medellín, el cártel de Cali, el cártel del Golfo o la Cosa Nostra. Y si dudan de mi palabra, pregúntenle a Pedro Pablo Kuczynski, cliente de César. Él, su secretaria y su chofer, por disposición de uno de los UGA, eran jefes de miembros de una organización criminal. ¿Qué traía eso? Porque por si acaso van a ver una candidata que defiende los derechos humanos, por si acaso es un entusiasta defensora de los derechos humanos. Ella dio un decreto legislativo por el cual una persona podía ser investigada 36 meses, más 36 meses por organización criminal. Pero como eso no bastaba, los UGA togados pusieron su cuota. UGA parte la investigación. Diligencias preliminares, 36 meses. UGA. Formalización de la investigación, 36 meses más. UGA. Y prórroga por otros 36 meses que venía en la ley. UGA. 108 meses podía ser investigada una persona. Miren qué hermoso. Sí, los UGA son una maravilla, ¿no? Y entonces hemos tenido gente perseguida por organización criminal y ha sido tan efectivo que en ese mismo periodo que va de 2017, en realidad 2016, hasta acá. No les he contado este caso, también es muy bonito. Fernando lo conoce. Hay una acusación de una organización criminal conformada por policías de la Dijimín, de la Divinco y de la SWAT, cuya finalidad criminal era obtener ascensos y condecoraciones. Yo sabía de organizaciones criminales que se juntan y generan su programa para secuestrar personas, para extorsionar personas, para traficar con drogas, para traficar con seres humanos, para traficar con oro ilegal, para traficar con tala ilegal. Pero estos chicos, los internados que les dije que comen caviar, que manejan a los UGAs, dijeron que eso era así. Entonces, entre el año 2016, que comienza este caso, y hoy día, cuando César tiene muchísima más experiencia que yo. César, ¿conoces un periodo en el que se haya usado más la figura de organización criminal que este? Bueno, que ya tuvimos una crisis en el 2000-2001, ¿no? Ya, que el terrorismo, pero digamos, ahí había uno, pues, ¿no? Pero aquí, o sea, solo con Fujimori, que también la asociación ilícita que tuvo que salir una sentencia del Tribunal Constitucional para decirle, oigan, están desapareciendo la participación criminal. ¿No? Nunca se ha usado tanto el tipo de organización criminal. Y sin embargo, ¿de qué padecemos, señores? ¿Alguien de ustedes me puede decir de qué padecemos en el Perú hoy día? Padecemos el ataque del crimen organizado. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Entonces, el legislador, y aquí sí yo no me eximo, en la Comisión de Justicia dice que reformarlo. Y yo metí mi pico y le dije, oigan, las organizaciones criminales tienen que estar atadas a la cadena de valor de los mercados ilegales. Porque para eso forma una organización criminal. O sea, la razón por la que se hizo la ley Rico en 1970
fue, ojo, tomando una idea que viene de Nuremberg, que la impulsó el fiscal Jackson por inspiración de Herr Lauterpacht, es la organización criminal. Ahí surge. Dice, no, la Cosa Nostra es una cosa distinta, no podemos seguir con el derecho penal típico de vamos a perseguir un individuo, son organizaciones, están trabajando de una manera distinta, son criminal enterprises, dicen los norteamericanos, y aprueban la ley RICO. ¿Pero a qué se dirigía? Se dirigía a gambling, o sea, apuestas, los juegos o apuestas, a loan sharks, o sea, los préstamos de tiburón, lo que llamamos acá el gota a gota, ¿no? Los préstamos usurarios con extorsión, a la extorsión propiamente dicha, que es más o menos, usted me tiene que comprar me tiene que pagar para que yo lo proteja, Ángel, usted me tiene que pagar para que yo lo proteja. Cuando de repente Ángel me dice, ¿de quién? De mí, pues. ¿Cómo de quién me va a hacer? Ya, esa es la extorsión. Sicariato. ¿Son o no son mercados ilegales? Pero como hicimos una ley tan laxa, en mi opinión, deliberadamente laxa en un proyecto normativo, que si uno mira es un patíbulo que se construyó para liquidar el sistema político vigente y tomar el poder. Y tomaron el poder, porque en el Perú se tomó el poder de manera absoluta. Una persona llegó a gobernar el Perú en una etapa democrática por decreto legislativo, durante 5 meses, o miento. Esa fue la coronación de esto. O sea, esto no es Cuando ustedes escuchen leyes pro crimen, no están hablando de leyes pro crimen en realidad. Están escuchando el llanto de los que han perdido el instrumento con que secuestraron a un país. Eso es lo que están escuchando. Entonces, miren la paradoja. ¿Cuándo ha habido más crimen organizado en el Perú? ¿Cuándo se produjo así el despegue del crimen organizado en el Perú? Que cuando se usó más que nunca la calificación de crimen organizado. Ahí lo tienen. No fue inocente tampoco lo del Escuadrón de la Muerte, porque con el Escuadrón de la Muerte desactivé las Divincos y fortalecí a una institución policial llamada DIVIAC. ¿Saben ustedes que hemos gastado 180 millones de soles en los 8 años que ha durado la DIVIAC, el reinado de la DIVIAC en la lucha contra el crimen organizado? ¿Sabían eso? Y sabían que la mayor parte de esos fondos, si es que no el 95% de esos fondos, eran de uso secreto, o sea, no rindo cuentas. ¿Y saben algo más interesante? Se perdió la computadora donde estaban las cuentas. Fíjense, porque bien salados los que luchaban contra el crimen organizado, unos ladrones le rompieron la luna y se llevaron la computadora. Y entonces no sabemos en qué se gastó ese dinero. Entonces, cuando ustedes escuchen crimen organizado y leyes pro crimen, piensen bien lo que están escuchando. Préstenle atención a lo que ha ocurrido en realidad. ¿Qué más critican? Esto se entenderá, no lo conté jamás esa, pero como yo soy indiscreto y chismoso, yo he crecido en Ica, y en Ica no he visto mucho el chisme. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Colaboración eficaz. Efectivamente, un reglamento permitía que el fiscal se acercara al imputado sin abogado. Entre Delia y César me podrán corregir, pero en mi opinión, una persona a la que se le invita a la colaboración eficaz tiene que disponer de por lo menos 16 derechos fundamentales. A la presunción de inocencia, a la no autoincriminación, el derecho de defensa propiamente dicho, en su sentido de ejercicio de refutación, derecho a la prueba, derecho a contrainterrogar a los testigos. Si seguimos la lista, se van a aburrir, pero por lo menos 16 derechos. Esto no es un estudio mío, es un estudio de un gran profesor norteamericano que critica profundamente, un destacado académico norteamericano que critica profundamente el sistema de delaciones premiadas
que surge en los Estados Unidos porque considera que es un mecanismo de compra de la verdad injustificable en un Estado de Derecho, ¿no? Y casi está a punto de convencerme, pero hizo la lista de todos los derechos a los que se renuncia. Bueno, usted podría tomar esa decisión sin la presencia de su abogado. ¿Para qué necesita? Si los derechos son humanos, él es humano, que disponga él de sus derechos. ¿Para qué necesita un abogado? ¿Se dan cuenta? Pero no, pasaba algo más, además, muy interesante. Y se aproximaban y yo estoy seguro que eso es una coincidencia. El aspirante a colaborador cambiaba de abogado. Cambiaba de abogado. Por lo menos en 2 ocasiones yo vi en el caso Lavallato que cambiaba de abogado y siempre cambiaba al mismo. Siempre cambiaban al mismo. Por eso, uno de ellos es candidato a la segunda vicepresidencia del Congreso, a la segunda vicepresidencia de la República, ¿no? O sea, por ejemplo, el señor Luis Mejía Leca renuncia a la defensa, uno de los chicos de mi estudio lo defendía y asumió este distinguido y valeroso abogado que va e insulta a los congresistas en el hemiciclo, ¿no? Y luego Luis Nava Guiber, también defendido por un abogado de mi estudio, termina haciéndose aspirante a colaborador eficaz. ¿Y quién lo defiende? Este valiente prohombre de la patria que insulta a los congresistas en el hemiciclo, ¿no? Entonces, obviamente estoy seguro que eso fue pura coincidencia, ¿no? Me queda claro que fue solamente coincidencia. Las coincidencias existen, no sean mal pensados. Y eso es lo que pasaba. Y de repente, además, no se registraba en audio y video en el siglo XXI la relación entre el fiscal y el colaborador eficaz. Entonces les voy a contar qué me pasó. Teníamos la audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori. Entonces, Barata se equivoca en su declaración. Dice, yo di $500,000 en junio del 2010. Ajá, dije yo, cometí el error. No hay que ser tan mosca, a veces hay que saber callarse. En el debate, el señor está equivocado porque el 2010 ni siquiera se había convocado elecciones en junio, se convoca en diciembre. Entonces, no. Diligentemente, en la siguiente sesión, aparece el fiscal para incorporar la nueva declaración ampliatoria del señor Barata. No, corrijo. No fue en ese, fue en tal fecha. Entonces, se equivocó con la casa de Goldenberg, cometimos el error, Juliana y yo, de cuestionar el asunto. Siguiente declaración. No, ahora no era para allá, sí, era para acá, para el lado correcto. Y entonces iba arreglándose la declaración del colaborador eficaz. En mi caso, por ejemplo, el colaborador eficaz dice originalmente que le propone a uno de los árbitros el arreglo, sale, cierra la puerta y a través de la puerta escuchó que conversaba con los árbitros por teléfono. Debe ser tísico, mínimo, ¿no? Pero así se arreglaba. Entonces uno cuestionaba y venía otra. No es que sí, porque él dijo los nombres y los dijo fuerte y yo lo escuché. Ya está, siguiente declaración. Eso es lo que pasaba. El legislador que dijo, eso se tiene que corregir. Y efectivamente César tiene razón, faltan cosas. Porque por ejemplo hemos puesto un plazo, ¿no? 8 más 4 y 8 más 8. Pero ¿quién controla el plazo? ¿Quién controla el plazo? Si la carpeta es secreta, en realidad, le dicen reservada, mentira, reservada es la carpeta normal, esta es secreta, ¿no? ¿Cómo sé yo que han abierto la carpeta? ¿Cuándo han abierto la carpeta? ¿Y cómo sé yo que pasaron los 8 meses? No tengo forma de saberlo. ¿Y quién insta al juez para que haga el control del plazo? ¿El fiscal? ¿El aspirante a colaborador que ya es un cómplice del fiscal? Nadie. O sea, hay un error en esa norma. Y lo que dice César también es correcto. Solo vas a poder usar los que está aquí cuando hayas corroborado, porque lo otro es lesionar el derecho de una persona con dichos.
Hay un montón de gente que ha ido presa con los simples dichos de un aspirante a colaborador eficaz, a pesar de que el Código Procesal Penal expresamente dice que no se pueden dictar medidas cautelares ni sentencias con declaraciones de colaboradores eficaces no corroboradas. Los UGA, togados, han metido a la cárcel a gente y los casos han llegado donde los supremos UGAs y los supremos UGAs han confirmado eso. Y nos dicen que es procrimen que haya estas garantías. Pues César dice cierto, o sea, no se debe poder usar esto hasta que esté absolutamente verificado que lo que el tipo está diciendo es verdad. Pero además, dice, no, ¿cómo es posible que hayan puesto ese plazo tan exiguo? Tal vez ustedes se acuerden. Había un señor que era gerente municipal de la señora Villarán. Inició su solicitud de colaboración eficaz en el año 2019. Yo lo sé porque lo vi, él estaba en Castro Castro. Además, lo iban a visitar distinguidos luchadores contra la corrupción como Julio Arbizu, como Ronald Gamarra, como Carlos Rivera. Le iban a visitar porque habían sido abogados de la municipalidad, de la señora Villarán. Murió este año. Suicidado con un corte de 27 centímetros en el cuello, porque además el tipo sí era tenaz a la hora de querer matarse. O sea, mentira, lo asesinaron, es obvio, ¿no? Y saben que murió sin acuerdo de colaboración eficaz ni sentencia de colaboración eficaz. 6 años. 6 años. Entonces, ¿de qué trata? Y hay un distinguido ex procurador que critica mucho el plazo. César, tú has manejado las colaboraciones en el año 2001, 2002, cuando salió el reglamento. ¿Cuál era el plazo de corroboración? ¿No eran 4 meses? ¿No eran 4 meses? ¿Y funcionó el sistema o no funcionó? Pero el mismo que hacía funcionar el sistema en 4 meses ahora nos dice que 12 meses es imposible que funcione. Y se va a caer la colaboración eficaz en el Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando miren eso, van a darse cuenta de que lo que se construyó fue un patíbulo jurídico, como se los he dicho. Patíbulo jurídico que llevó 3 veces a la cárcel a la lideresa de un partido político. Patíbulo jurídico que llevó en los últimos días de su vida a un exalcalde de la ciudad al penal de Castro Castro. Patíbulo que llevó a un anciano de 80 años al penal de Castro Castro, del que lo saqué con 40% de los pulmones ocupados con el virus SARS-CoV-2. Patíbulo jurídico que provocó el suicidio de un expresidente de la República, a quien le dictaron un mandato de detención porque había dictado una conferencia fuera de su gobierno, cuando ya ni siquiera era servidor público. Todo eso ocurrió en los juicios de Lima. Todo eso ocurrió en los juicios de Lima. Y tengo que confesarles que la definición de los juicios de Lima no es de mi mérito, no es de mi autoría. Cuando estábamos en pleno pleito en el año 2018, finales de 18, principios del 19, un distinguido diplomático que no puedo identificar por obvias razones, me invitó a almorzar. Y me dijo, atento Humberto, vas a vivir los juicios de Moscú, solo que ahora van a ser los juicios de Lima. Entonces, todos estos cambios que se han desarrollado en el Congreso de la República, en este Congreso que ha tenido el valor de afrontar esta tarea a pesar de que ha tenido olas de impopularidad brutales movidas desde los aliados de los medios de comunicación con esta cáfila de salvajes que creen que el Perú hay que tomarlo usando los mecanismos o los resortes del poder punitivo del Estado, incluyendo a los UGAs, ¿no? Que además tenemos UGAs buscadores de la verdad, ¿no? Y tenemos UGAs anti-impunidad. Yo he visto a distinguidos UGAs
dictar clases, dictar conferencias virtuales y poner un hashtag no a la impunidad. Qué miedo caer en manos de un UGA que dice no a la impunidad porque se cree que hay que condenar a todos de todas maneras, vaya como vaya, porque si no, no cumple su tarea. Todo eso es todavía parte del principio de una pelea por regresar al derecho penal liberal o al derecho penal democrático. Y tengan muchísimo cuidado y presten muchísima atención porque con la crisis de seguridad ciudadana les van a pedir a ustedes sus derechos. Miren la admiración que se ha desatado en el Perú por un tipo como Nayib Bukele. No te enojes conmigo, Fernando. Cuyo logro es tener 80.000 personas presas, de las cuales solo el 10% tiene proceso. Dice, sí, pero son de la Mara. Sí, pero son seres humanos. O sea, júzguelos y condénenlos. Yo no tengo ningún problema en que los juzguen y los condenen. Pero procesélos. Y lo siguiente que ha hecho es otorgarse la reelección ilimitada. ¿Por qué? Porque bajo el pretexto de yo te voy a dar seguridad, pero tú tienes que darme tus derechos, tus libertades, desaparecen las democracias. Eso es lo que ocurre al final. Por eso cierro evocando esa brillante frase de Benjamin Franklin, para que les quede claro a todos ustedes y nunca lo olviden. Aquellos dispuestos a sacrificar una libertad esencial por un poco de seguridad temporal no merecen ni la libertad ni la seguridad. Muchas gracias.